My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Otoniel es el primer juez de Israel, un hombre de valentía y fe que fue llamado por Dios para liberar al pueblo de la opresión. Su historia se encuentra en el libro de Jueces, donde vemos cómo, tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel comenzó a desviarse y a caer bajo el yugo de sus enemigos. Cuando los israelitas clamaron a Dios por ayuda, Él levantó a Otoniel, quien, lleno del Espíritu de Dios, se convirtió en un líder y guerrero que trajo paz a Israel durante 40 años. En este video, exploraremos la vida y el legado de Otoniel, su rol como primer juez, y cómo su historia nos enseña sobre la fidelidad y la disposición de Dios para rescatar a su pueblo cuando claman a Él. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la vida de Otoniel continúa inspirando a los creyentes hoy. Después de la muerte de Josué, el líder que guió a los israelitas a la tierra prometida, el pueblo de Israel se encuentra en un período de transición y cambio. Josué había sido un líder fuerte, quien, bajo la guía de Dios, conquistó grandes ciudades y estableció a las tribus de Israel en Canaán. Sin embargo, con su fallecimiento y el de la generación que conquistó la tierra, el pueblo comenzó a alejarse de los caminos del Señor. En este tiempo, Israel se olvidó de las obras poderosas que Dios había realizado en su favor. Los israelitas empezaron a mezclarse con los pueblos cananeos, adoptando sus costumbres y, más gravemente, adorando a sus dioses. En Jueces 3:7 se describe esta situación. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Este alejamiento de Dios tuvo consecuencias devastadoras. El Señor, en respuesta a la idolatría y la desobediencia de su pueblo, permitió que cayeran bajo la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Este rey es descrito como un poderoso opresor que sometió a Israel durante 8 años, un tiempo de sufrimiento y desesperanza para las tribus que una vez habían sido liberadas de Egipto y llevadas a la tierra prometida. En Jueces 3:8 se narra: «Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años». La opresión de Cusán-Risataim no fue solo una consecuencia política o militar, fue un juicio divino. Los israelitas, que habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo santo, estaban experimentando las amargas consecuencias de apartarse de él. El nombre de Cusán-Risataim, que se traduce como doble maldad, refleja la severidad de la opresión bajo la cual se encontraban. Este tiempo de esclavitud y sufrimiento es un recordatorio de que el alejamiento de Dios lleva inevitablemente al caos y la destrucción. Después de 8 largos años de sufrimiento bajo la opresión de Cusán-Risataim, el pueblo de Israel finalmente reconoce la gravedad de su situación y su necesidad de Dios. Este reconocimiento se manifiesta en un clamor colectivo hacia el Señor, un grito de desesperación que surge del dolor y la angustia que han experimentado. En este momento crucial, Israel se vuelve nuevamente a su Dios, quien siempre ha sido su protector y salvador en tiempos de angustia.
En Jueces 3:9 se narra este clamor. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El clamor del pueblo de Israel no es simplemente un grito de dolor, sino una súplica sincera de ayuda y una confesión implícita de su pecado. Este acto de clamar a Dios refleja un reconocimiento de que ellos, por sus propios medios, no pueden liberarse de la opresión y necesitan la intervención divina. Este clamor mueve el corazón de Dios, quien, en su misericordia, responde levantando un libertador para salvar a su pueblo. Dios elige a Otoniel, hijo de Cenaz y hermano menor de Caleb, para ser el juez que liberaría a Israel. La elección de Otoniel no es casual, es parte del plan soberano de Dios. Otoniel ya había demostrado ser un hombre valiente y fiel en el pasado, habiendo capturado la ciudad de Kiriat Sefer y ganado a Acsa, la hija de Caleb, como esposa. En Jueces 3:10 se describe cómo Dios equipa a Otoniel para esta tarea. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la guerra. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Espíritu de Jehová es quien capacita a Otoniel para cumplir su misión. Este versículo subraya la verdad de que el éxito de Otoniel no depende de su fuerza o habilidades humanas, sino del poder del Espíritu de Dios que lo guía y lo fortalece. El Espíritu Santo, al venir sobre Otoniel, lo capacita para juzgar a Israel, es decir, para liderar al pueblo, restaurar la justicia y guiar a Israel en la batalla contra sus opresores. Después de que el Espíritu de Jehová descendió sobre Otoniel, él se preparó para liderar a Israel en la batalla contra Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia, que había oprimido a Israel durante 8 largos años. Esta opresión había sido severa, con Israel viviendo bajo el dominio de un enemigo que les había quitado su libertad y los había sumido en una profunda desesperación. Sin embargo, con Otoniel como su líder, la situación estaba a punto de cambiar drásticamente. En Jueces 3:10 se narra cómo el Espíritu de Jehová capacitó a Otoniel, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Este versículo destaca que la victoria de Otoniel no fue resultado de su habilidad militar o de la fuerza de su ejército, sino de la intervención divina. La frase, el Espíritu de Jehová vino sobre él, indica que Otoniel fue dotado de una sabiduría y una fuerza extraordinarias, otorgadas directamente por Dios. Esto subraya una verdad central en la narrativa bíblica. Las verdaderas victorias no se ganan con el poder humano, sino con la ayuda del Señor. El hecho de que Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim muestra que fue Dios quien determinó el resultado de la batalla. Aunque Otoniel y el ejército de Israel lucharon físicamente, la victoria fue asegurada por la voluntad y el poder de Dios. Esto es un recordatorio poderoso de que en cualquier batalla que enfrentemos, nuestra confianza debe estar en Dios, quien es el verdadero vencedor. El término prevaleció su mano contra Cusán Risataim implica no solo una victoria militar, sino también una restauración del orden y la justicia en Israel. Al derrotar al opresor, Otoniel no solo liberó a su pueblo de la servidumbre, sino que también restableció la paz y la estabilidad en la nación. Este acto de liberación es una imagen del rescate que Dios provee a su pueblo cuando claman a Él en su angustia. En Jueces 3:11 se describe el impacto de esta victoria. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La frase reposó la tierra 40 años indica un periodo prolongado de paz y prosperidad en Israel, un tiempo
en que el pueblo pudo vivir sin la amenaza de la guerra o la opresión extranjera. Este reposo es una señal de la bendición de Dios sobre Israel, que vino como resultado de su arrepentimiento y del liderazgo fiel de Otoniel. El número 40 en la Biblia a menudo representa un periodo significativo de tiempo, asociado con pruebas, purificación y, finalmente, restauración. En este caso, los 40 años de reposo reflejan un ciclo de renovación espiritual y material para Israel bajo el liderazgo de un juez justo y ungido por Dios. El final del versículo, "y murió Otoniel, hijo de Cenaz", marca el cierre de este capítulo en la historia de Israel. Otoniel, el primer juez de Israel después de la conquista de la tierra prometida, cumplió su propósito de liberar al pueblo y guiarlo en un tiempo de paz. Después de la muerte de Otoniel, la historia de Israel en el libro de Jueces entra nuevamente en un ciclo recurrente de rebelión y opresión, una pauta trágica que caracteriza esta época de la historia del pueblo de Dios. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Aunque Israel había disfrutado de 40 años de paz y prosperidad bajo el liderazgo de Otoniel, la muerte de este juez marcó el comienzo de un nuevo período de desobediencia. En Jueces 3:12 se describe brevemente esta caída espiritual. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este versículo encapsula la tragedia del ciclo en el que Israel constantemente caía. A pesar de la misericordia y la liberación que Dios había mostrado a su pueblo una y otra vez, Israel vuelve a caer en la idolatría y la desobediencia. La frase "volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová" es un indicio de que, a pesar de las advertencias y las consecuencias anteriores, el pueblo repetidamente olvidaba las lecciones aprendidas y se desviaba del camino de la justicia. El hecho de que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, subraya que la opresión que Israel estaba a punto de enfrentar no fue un mero accidente político o militar, sino un acto de juicio divino. Dios permitió que un enemigo se levantara y oprimiera a su pueblo como una forma de disciplina, con el propósito de llamar a Israel al arrepentimiento. Este fortalecimiento de Eglón por parte de Dios nos recuerda que Él está en control de todas las naciones y que puede usar incluso a los enemigos de su pueblo para cumplir sus propósitos. La mención de Eglón, rey de Moab, como el instrumento de opresión, introduce a un nuevo adversario en la narrativa. Moab era una nación al sureste de Israel, descendiente de Lot, sobrino de Abraham. Aunque Moab había tenido relaciones mixtas con Israel a lo largo de la historia, en este momento se convierte en un opresor severo, ocupando una posición de poder que se convierte en un castigo para Israel por su desobediencia. Este ciclo de rebelión y opresión revela la fragilidad espiritual de Israel. Aunque habían experimentado la liberación y la bendición bajo Otoniel, la falta de un liderazgo continuo y la influencia de las naciones vecinas los llevaron nuevamente a alejarse de Dios. La frase "hicieron lo malo ante los ojos de Jehová" no solo señala la idolatría, sino también una falta de justicia y rectitud en la vida diaria del pueblo, que se apartó de los mandamientos de Dios. Este ciclo recurrente en la historia de Israel tiene un mensaje profundo para nosotros hoy. La tendencia a olvidar las bendiciones y las lecciones del pasado y a caer nuevamente en patrones de comportamiento pecaminosos es una advertencia sobre la importancia de la vigilancia espiritual. Nos recuerda que la fidelidad a Dios no es un compromiso a corto plazo, sino una dedicación constante y continua. La desobediencia,
incluso después de experimentar la misericordia y la liberación de Dios, lleva inevitablemente a consecuencias dolorosas y a la necesidad de corrección. El hecho de que Dios permita que Eglón oprima a Israel es también un recordatorio de que la disciplina divina es un acto de amor. Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando ellos lo abandonan a Él. En lugar de eso, usa la opresión como un medio para atraerlos de nuevo a Él, para recordarles que su verdadero bienestar depende de su fidelidad a su pacto. En respuesta a este clamor, Dios, en su misericordia, escucha el lamento de su pueblo y decide intervenir una vez más. Es en este momento que Dios levanta a un libertador, un juez, para rescatar a Israel de su opresión. El hombre que Dios elige para esta tarea es Otoniel, hijo de Cenaz, quien ya había demostrado ser un líder valiente y fiel en el pasado. Otoniel, mencionado aquí como el hermano menor de Caleb, es presentado como un hombre de fe y valentía. Caleb, conocido por su fidelidad a Dios y su papel en la conquista de Canaán, es un referente importante, y Otoniel sigue sus pasos, demostrando ser un líder digno de confianza. La conexión de Otoniel con Caleb subraya la continuidad de la fe y el valor dentro de su familia, lo que lo hace un candidato ideal para liderar a Israel en un momento de crisis. Lo más significativo en este pasaje es que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Este es un tema recurrente en el libro de Jueces. Cuando Dios levanta a un juez, su Espíritu los capacita para la tarea monumental de liberar a Israel. No es por la fuerza o la sabiduría humana que estos jueces prevalecen, sino por el poder del Espíritu de Dios que actúa a través de ellos. Esto enfatiza que la liberación de Israel no es obra de los hombres, sino de Dios, quien interviene soberanamente en la historia para rescatar a su pueblo. Otoniel, lleno del Espíritu de Jehová, no solo lidera a Israel en la batalla, sino que también asume el rol de juez. Este título implica más que un líder militar. Como juez, Otoniel también tenía la responsabilidad de guiar a Israel en asuntos de justicia y de alinear al pueblo nuevamente con los caminos de Dios. Su liderazgo es integral, abarcando tanto la liberación militar como la renovación espiritual. El hecho de que Dios entregue a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, en manos de Otoniel, destaca la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Cusán-Risataim, cuyo nombre se puede traducir como el de doble maldad, representa a un opresor poderoso. Sin embargo, su fuerza no es rival para el poder de Dios, actuando a través de Otoniel. La victoria de Otoniel sobre este rey es un testimonio del poder invencible de Dios y de su fidelidad para con su pueblo, a pesar de sus fallas. Este momento de victoria es significativo porque marca el comienzo de un periodo de paz en Israel. Después de la victoria de Otoniel, Israel disfruta de 40 años de paz, un tiempo en el que el pueblo puede recuperarse y experimentar la bendición de Dios. Este periodo de paz es una bendición directa de la intervención de Dios, que responde a la clamorosa súplica de su pueblo y demuestra una vez más su gracia inmerecida. Tras la victoria de Otoniel sobre Cusán-Risataim, la historia bíblica nos relata un periodo de paz en Israel. Este tiempo de paz es significativo, ya que marca un descanso en la continua lucha de Israel contra sus enemigos y una oportunidad para que la nación se recupere y florezca bajo el liderazgo de Otoniel. Este breve versículo encapsula un largo periodo de estabilidad y prosperidad para Israel. Los 40 años de paz son una bendición directa de Dios, otorgada como resultado de la intervención de Otoniel y la liberación que Dios obró a través de él. Durante este tiempo, Israel experimenta un respiro de la opresión y tiene la oportunidad de volver a enfocarse en sus prácticas religiosas y su relación con Dios. La paz en la tierra durante estos 40 años no es solo una ausencia de guerra, sino un símbolo de la restauración del favor de Dios sobre Israel.
La paz en la Biblia a menudo está ligada a la bendición divina y al cumplimiento de la justicia y la rectitud. Bajo el liderazgo de Otoniel, Israel no solo disfruta de seguridad externa, sino también de una renovación interna en su relación con Dios. El número 40 tiene un significado especial en la Biblia, a menudo asociado con periodos de prueba, purificación y renovación. Por ejemplo, los 40 años que Israel pasó en el desierto antes de entrar en la tierra prometida fueron un tiempo de purificación y dependencia de Dios. Del mismo modo, los 40 años de paz bajo Otoniel pueden verse como un tiempo de restauración y renovación para la nación, una oportunidad para que Israel regrese a los caminos de Dios y viva de acuerdo con su ley. El hecho de que la paz durara hasta la muerte de Otoniel sugiere que su liderazgo fue crucial para mantener esta estabilidad. Como juez, Otoniel no solo lideró militarmente, sino que también guió al pueblo en justicia y fidelidad a Dios. Su vida y liderazgo fueron una bendición para Israel, y su muerte marca el fin de una era de paz y el comienzo de un nuevo ciclo en la historia de los jueces. Este periodo de paz también resalta la importancia del liderazgo piadoso. Cuando un líder justo y temeroso de Dios como Otoniel está al mando, la nación experimenta bendición y prosperidad. Sin embargo, la muerte de Otoniel presagia la posibilidad de que Israel vuelva a alejarse de Dios y caiga nuevamente en la idolatría y la opresión, lo que lamentablemente ocurre repetidamente en el ciclo de los jueces. La muerte de Otoniel representa el final de una era de estabilidad y bendición para Israel. Durante 40 años, Israel había gozado de paz y prosperidad, pero esta paz estaba estrechamente ligada al liderazgo piadoso de Otoniel. Con su muerte, Israel se encuentra nuevamente en una encrucijada. La paz de 40 años bajo Otoniel fue una bendición directa de Dios, un tiempo en el que Israel podría haberse fortalecido espiritualmente y consolidado su fidelidad a Dios. Sin embargo, la tendencia de Israel a olvidar las bendiciones de Dios y a apartarse de su camino vuelve a manifestarse tras la muerte de Otoniel. Esto destaca una verdad importante: la fe y la fidelidad a Dios no pueden depender únicamente de un líder piadoso, sino que deben estar profundamente arraigadas en cada individuo y en la comunidad como un todo. La muerte de Otoniel y el fin de la paz también nos recuerdan la fragilidad de las condiciones humanas y la importancia de la continuidad en el liderazgo piadoso. Sin un líder que guíe al pueblo en los caminos de Dios, Israel cae fácilmente en la tentación y la idolatría. Esto subraya la necesidad de un liderazgo constante y comprometido con la voluntad de Dios para evitar la decadencia moral y espiritual. Este momento de transición en la historia de Israel es un punto crítico. El pueblo ahora enfrenta la tentación de volver a los ídolos y a las prácticas paganas que los rodean. La ausencia de Otoniel crea un vacío en el liderazgo, lo que deja a Israel vulnerable a sus viejos enemigos y a sus propias inclinaciones pecaminosas. El hecho de que la paz durara 40 años sugiere que el liderazgo de Otoniel fue efectivo y bendecido por Dios. Sin embargo, su muerte también sirve como un recordatorio de que ningún líder humano es eterno y que la dependencia de Dios debe ser continua y no debe descansar en una sola persona. En 2 de Pedro 1:10 se nos exhorta a hacer firme vuestra vocación y elección, lo que implica una responsabilidad personal de cada creyente de mantenerse firme en la fe, independientemente de las circunstancias externas. La muerte de Otoniel y el fin de la paz en Israel subrayan la importancia de esta exhortación. Israel tenía que continuar caminando en los caminos de Dios, incluso en ausencia de un líder como Otoniel. Otoniel fue el primer juez que Dios levantó para liberar a Israel después de la muerte de Josué. Su vida y liderazgo fueron un ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios, lo que trajo paz y estabilidad a Israel durante 40 años. Sin embargo, su muerte pone a prueba
la verdadera fidelidad del pueblo a Dios. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá Israel continuar caminando en los caminos del Señor sin Otoniel? El legado de Otoniel no solo se mide en la paz y prosperidad que disfrutó Israel durante su liderazgo, sino también en el impacto espiritual que tuvo en la nación. Aunque su muerte marca el final de un período de estabilidad, su vida y ejemplo sirven como un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de liderazgo piadoso en tiempos de crisis. En Deuteronomio 31:8, Moisés, al despedirse del pueblo de Israel, les dice: «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides». Este versículo subraya que, aunque los líderes terrenales pueden pasar, la presencia de Dios permanece con su pueblo. Es un recordatorio para Israel y para nosotros hoy de que nuestra dependencia debe estar siempre en Dios, quien es eterno y fiel, incluso cuando las circunstancias cambian. La muerte de Otoniel también nos desafía a considerar nuestro propio legado. Como cristianos, estamos llamados a vivir de tal manera que nuestras vidas impacten positivamente a quienes nos rodean, dejando un ejemplo de fe, obediencia y amor por Dios. El legado de Otoniel fue uno de paz y justicia, pero también de un compromiso profundo con Dios. Al igual que Otoniel, debemos esforzarnos por vivir de manera que refleje nuestra fe en Dios y que inspire a otros a seguir sus caminos. Finalmente, la muerte de Otoniel y el fin de la paz en Israel nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza temporal de la vida y la importancia de utilizar el tiempo que tenemos para servir a Dios y a los demás. En el Salmo 90:12, el salmista ora: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Esta oración es una invitación a vivir con propósito, conscientes de que nuestras vidas son breves y que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. Otoniel fue un líder que, al ser llamado por Dios, respondió con obediencia y dependencia absoluta de Él. Esto nos enseña la importancia de estar atentos al llamado de Dios en nuestras vidas y responder con fe y acción, confiando en su poder y dirección. En un mundo donde la autosuficiencia es a menudo promovida, la historia de Otoniel nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza proviene de nuestra dependencia de Dios. Durante el liderazgo de Otoniel, Israel experimentó paz y estabilidad. Esto destaca el impacto que un líder piadoso puede tener en su comunidad y en la nación. Como cristianos, ya sea que estemos en posiciones de liderazgo o no, nuestras vidas y decisiones pueden influir poderosamente en quienes nos rodean. Estamos llamados a liderar con integridad, justicia y fe, modelando los valores del reino de Dios en todo lo que hacemos. La historia de Otoniel también nos muestra la naturaleza cíclica de la fe del pueblo de Israel. Mientras Otoniel estaba vivo, el pueblo seguía a Dios, pero después de su muerte, cayeron nuevamente en la desobediencia. Esto nos recuerda la necesidad de una fe constante, no dependiente de circunstancias externas o líderes humanos, sino arraigada en una relación personal y continua con Dios. Debemos buscar a Dios diariamente y mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias. Otoniel dejó un legado de justicia, paz y fidelidad a Dios. Esta historia nos desafía a considerar el legado que estamos dejando. ¿Estamos viviendo de manera que inspire a otros a seguir a Dios? ¿Estamos usando nuestro tiempo, talentos y recursos para avanzar el reino de Dios? Nuestra vida puede ser un testimonio poderoso de la gracia y la fidelidad de Dios si nos comprometemos a vivir de acuerdo con su voluntad. La muerte de Otoniel y el fin de su liderazgo marcaron el comienzo de nuevos desafíos para Israel, pero la presencia de Dios nunca se desvaneció. Esto nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias cambien y los líderes humanos pasen, Dios permanece fiel. Él es nuestra roca, nuestra guía
y nuestro refugio en todo momento. Debemos confiar en su presencia constante y su soberanía en cada situación de la vida. Otoniel respondió al llamado de Dios con fe y obediencia, liderando a Israel hacia la victoria y la paz. Su vida nos muestra que cuando confiamos en Dios y seguimos su guía, podemos superar cualquier desafío. Pero más allá de las victorias externas, la verdadera enseñanza está en la constancia de nuestra fe y obediencia. Como Otoniel, debemos estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas, buscando su voluntad a través de la oración y el estudio de su palabra. Esto significa estar dispuestos a escuchar y obedecer, incluso cuando la tarea parezca difícil o desafiante. La fuerza de Otoniel vino de su dependencia en Dios. De la misma manera, debemos aprender a confiar en Dios no solo en los momentos de necesidad, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Esto se refleja en cómo enfrentamos nuestros problemas, decisiones y relaciones, confiando en que Dios nos guiará en cada paso. Ya sea en nuestras familias, trabajos o comunidades, estamos llamados a ser líderes que modelan la fe y la integridad. Esto significa vivir de una manera que inspire a otros a seguir a Cristo, mostrando amor, justicia y misericordia en nuestras acciones diarias. La historia de Israel nos muestra la importancia de una fe constante. No debemos permitir que nuestra relación con Dios dependa de las circunstancias o de líderes humanos. En cambio, debemos esforzarnos por mantener una fe viva y activa, que persevere en todas las situaciones. Otoniel dejó un legado de paz y justicia. Nosotros también estamos llamados a dejar un impacto duradero en el mundo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones diarias que reflejen el amor y la verdad de Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.